Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, estrenando año y vuelve también en 2023 la Quinta Esquina. Hoy vamos a hablar de un tema a veces espinoso, a veces complicado, pero muy importante. Vamos a hablar de economía. Sí, estén atentos porque vamos a intentar dar también algunas claves para capear temporales. Antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado de este año, voy a saludar ya a quienes me acompañan en esta mesa en esta noche. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ella es directora de informativos y programas de Radio Castilla y León. Muy bienvenida. Buenas noches. Y a su lado Javier Alamo, jefe de sección de Diario de Valladolid del Mundo. Javier, Hola, bienvenido. buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Y a mi lado, para hablar de números, para hablar de cálculos, para echar las cuentas, en este inicio de año que es muy importante, tenemos ya a Juan Carlos Margarida, el expresidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia. Zamora, muy buenas noches. Buenas noches, Reyes. Encantado de estar aquí con vosotros. Primera cita, por cierto, que inaugura temporada, inaugura año. Eso me estabais diciendo. Sí. 2023. ¿Cuál podría ser la radiografía económica que podemos plantear? Bueno, hablar de Castilla y León o de Valladolid, claro, es que es tan global este ámbito, pero bueno, ¿cuál podría ser esa radiografía de la que podemos partir? Y no sé si tiene alguna previsión de hasta dónde podíamos llegar de mejora, a ser posible. Bueno, mira, Reyes, la verdad es que la economía en este momento está muy globalizada. Prácticamente todos los países, comunidades autónomas y continentes más o menos está ocurriendo lo mismo, ¿no? Sobre todo desde una realidad que hemos tenido desde febrero del año pasado con la guerra de Ucrania. Y la verdad es que tenemos un antes y un después. Sí que es conveniente que todo el mundo pensemos de dónde venimos. Es muy importante porque la realidad que tenemos ahora no ha salido de la noche a la mañana, ha salido de tres crisis fuertísimas que hemos tenido. Una en el año 2008, que desestabilizó completamente el sistema financiero y económico a nivel mundial y tocó, por supuesto, a España y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, particularmente, en donde empezábamos ya a resurgir a finales del año 2019 aproximadamente. Crecíamos, no era mucho el crecimiento, pero bueno, lo suficiente para poder decir que estábamos saliendo. Habían reestructurado las empresas y habían desaparecido muchas por esa crisis y se habían mantenido fundamentalmente por la exportación. Las exportaciones que empezaron a salir fuera de lo que es España y de Europa y por tanto se mantenían. Cuando ya estábamos creciendo con una cierta regularidad, nos llega algo que era imprevisible, la pandemia del 2020. Y es una crisis en donde se para todo. Es que tenemos 3 meses en los que no hay actividad. No se fabrica, no se compra, no se hace nada. Y entonces nos encontramos con un antes y un después donde los estados tienen que inyectar dinero a mansalva para mantener todo el sistema que hay alrededor, se endeudan de una forma desproporcionada, ¿no? Y cuando empezamos a salir de ello, nos encontramos que tenemos 3 realidades. Me estabas preguntando las realidades, porque claro, al cabo de un año nos viene otra realidad que es la crisis ya que tenemos ahora. Y tenemos una realidad en donde había un dinero embalsado que tenía que salir, que era el ahorro acumulado por parte de los ciudadanos, que no podía salir porque no había fabricación, porque se habían parado las fabricaciones de las máquinas, de las fábricas, ¿de acuerdo? Y que los estados estaban muy endeudados. Empezamos a resurgir y la Unión Europea nos inyecta unos fondos llamados Next Generation, fondos Next Generation, para intentar cambiar la filosofía de vida, de producción de las empresas y de sistema, digamos, una vida verde y una vida digital. Empezamos a salir en el año 2020, a finales de 2020, y nos llega el 21, y en el año 22 llega la guerra. Y ahora es cuando podemos empezar a hablar sobre las perspectivas. Claro, nuestra base, nuestro colchón es todo ese. Y cuando estábamos empezando a surgir, a poder funcionar, a poder reestructurar las empresas para cambiar esa mentalidad, nos viene una guerra en donde empieza una espada de Damocles que es fundamental, determinante y que puede causar estragos, que es la inflación. La inflación, sobre todo por costes energéticos. Y una guerra, un conflicto que es que no ha concluido, porque si hubiera concluido, pues claro, podríamos contar con un factor Reyes, fijo. un conflicto que en principio iba a durar unos meses y que dentro de un mes llevamos un año, va a hacer un año. Y que parece como, no quiero utilizar la palabra, pero parece como si estuviera normalizado. Está ahí y seguimos funcionando.
Entonces, claro, llega un momento en que dices, bueno, esto tendrá que salir de alguna forma. Lo que sí que es cierto es que lo que no había podido la pandemia, que era incrementar la inflación, porque teníamos prácticamente inflación cero y surgió a finales del año 2021 un poco, ¿no?, por los cuellos de botella, en cuanto llega la guerra se dispara la inflación de una forma que es un problema muy serio porque nos puede traer una recesión técnica inicialmente muy importante, pero podemos estar a las puertas de una estanflación. Estamos hablando de una estanflación en donde exista un estancamiento de la economía que no crece, exista un incremento desproporcionado de los precios y exista desempleo y vengamos con un problema muy serio. Sí que quiero hacer un paréntesis en lo que estoy diciendo. Parece que es todo... sí, porque la radiografía ahora mismo no es muy vamos a ver. Vamos a ver. La economía se mueve ante unas variables que están en continuo movimiento. La realidad de las variables que están en este momento son estas y no podemos obviarlas, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que tenemos que saber a dónde podemos llegar para intentar reaccionar lo máximo posible y con una rapidez importante, tanto los gobiernos como las empresas, evidentemente como los ciudadanos. Entonces, claro, el Banco Central Europeo está teniendo ahora unas medidas para intentar contener la espada de Damocles, que realmente nuestro problema es la inflación. Entonces, esas acciones que está teniendo en cuenta el Banco Central Europeo, sabiendo la realidad que existe, pues están trastocando un poco pues, la vida de los ciudadanos por los intereses, la vida de las empresas por las inversiones, un poco por todo. Pero en este movimiento del que habla, que es tan cambiante, desde que hablamos la última vez, casi a finales de diciembre del año pasado, donde se hablaba de esa economía estancada, pero con visos de resistir, no sé si ha cambiado algo ya en casi este medio mes de enero. Vamos a ver. ¿Cómo puede resistir una economía si está estancada? Sí, mira, la verdad es que la economía en estos momentos tiene unos mimbres que no tenía hace años, ¿de acuerdo? Pues con las últimas crisis. En este momento la política económica y monetaria tiene una experiencia y está gestionándola un poco tarde el Banco Central Europeo, porque tenía que haber ido un poco al hilo de la FED de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero sí que los gobiernos están reaccionando porque la prioridad ante todo es que el motor de la economía siga funcionando, que es el ciudadano, el consumo, el empleo. Por eso cuando estuvimos la crisis de la pandemia, la prioridad era el empleo. Fundamental, porque si el empleo se iba, desaparecía completamente todo lo que estaba alrededor. Desaparecían empresas, por supuesto, y desaparecían impuestos, porque la actividad económica es la que genera el impuesto de lo que se nutre los estados para poder establecer el estado del bienestar y para poder cubrir todas las ayudas. Vale, ¿qué tenemos en estos momentos? Te estoy contando una serie de cuestiones, pues que parece que es todo muy negro, pero no es cierto. Es una realidad que está ahí, que hay que moverla muy rápidamente. Lo más importante es que el empleo está estabilizado, se está frenando también, porque claro, tenemos un problema de que hay un decrecimiento económico que hablaremos luego, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que no existe desempleo. Hay una estabilidad del empleo con una cierta transformación de que la temporalidad ahora es fijo discontinuo, llámalo como quieras, pero existe eso. Y de hecho el consumo sigue existiendo en cierta medida. Yo creo que hablaba contigo, Reyes, la cuestión de que sigue habiendo consumo. Había gente que el ocio y tiempo libre sigue disfrutando de él, ¿no? Con independencia de todas las realidades que hay alrededor, ¿no? Bueno, pues es un poco la situación. Pero ese consumo también se ha visto afectado, de hecho se quejan las asociaciones de consumidores. Sí. Y usted lo comentaba antes, primero por la pandemia, meses después del confinamiento, comentaban que mucha gente ya de cierta edad como que tenían cierto reparo en salir a la calle, entrar en comercios pequeños o más o menos pequeños por temor a una ola de la pandemia nueva. Sí. Y ahora porque han subido las materias primas, han subido los precios y dicen, no, si la gente sigue consumiendo, pero no tanto como antes. Sí, vamos a ver, se nos ha juntado un poco todo, ¿no? Fíjate bien que cuando estábamos un poco resurgiendo, que era finales del año 2021, vino un rebrote en las Navidades y tuvimos que esperar, tuvimos un poco que cerrarnos en nuestras casas, ¿no? Y las comidas y las cenas tuvieron que hacerse cada uno en la suya prácticamente. Pero claro, eso ha pasado. La verdad es que aquí el consumo realmente está en unas edades que no son la gente mayor consume poco, porque ya llega un momento en que sus necesidades son menores. El consumo mayoritario tiene que ser de la edad realmente de trabajo, que podemos estar hablando de los 25 hasta los 60 años aproximadamente. Esa es la edad donde realmente el consumo afecta a la economía, ¿no? En todas sus modalidades y en todas sus carencias. Cada uno, no es lo mismo una persona joven que una persona de media edad que una persona ya de 60 años.
¿de acuerdo? Y todas esas personas tienen, yo creo que la pandemia lo que nos hizo en su momento es tener un antes y un después con cierta coherencia. Es decir, valoramos mucho más el poder estar a gusto, tranquilos y disfrutando. Se valora mucho más. También es cierto que cuando salimos de la pandemia teníamos unas condiciones con unos tipos de interés de créditos que ahora no tenemos. ¿De acuerdo? Que tenemos ahora unos créditos mucho más elevados y que nos están limitando el consumo o el acceso al crédito en un momento determinado. Pero se valora mucho más el ocio y tiempo libre, si se me permite decirlo así, ¿de acuerdo? Y por tanto, de alguna forma, el consumo sigue existiendo y sigue de alguna forma pues incrementándose. Fíjate bien que hay una cosa, Javier, que es que teníamos un consumo, vamos, un ahorro muy embalsado, había mucho dinero parado, que tenía que haber salido a lo largo del año 20 y a lo largo del año 21, pero como había constantemente refuerzos de lo que era la pandemia, volvía otra vez la pandemia, paraba, salía, paraba, salía, paraba. De hecho, en el verano del 21 hubo actividad, pero no fue de una forma desproporcionada. Realmente ha sido este verano cuando se ha visto el consumo desproporcionado de la gente. O sea, ahora es cuando hay, todo el mundo está en todas partes, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere, de hecho en las Navidades también todo el mundo ha querido disfrutar un poco de todo. Y es ahora cuando ese consumo está empezando a salir, ese ahorro, perdón, está empezando a salir y a disfrutar. La gente quiere consumir, las personas quieren vivir, pero tienen que tener la estabilidad alrededor para poder tener la seguridad de que haciendo lo que están haciendo no van a tener problemas. Pero puede ser peligroso ese cambio de actitud dentro del consumo de las personas, es decir, si lo hacen a lo mejor también de forma muy desmedida, en base a los pocos ahorros que puedan tener o no, ¿puede haber algún peligro en ese cambio? Yo creo que no. Lo que nos ha dado es también, todo lo que nos ha ido pasando, nos ha dado también una solvencia a la hora de pensar y un juicio crítico. Hombre, hay de todo en la viña del Señor, ¿de acuerdo? Pero lo lógico es que las personas saben perfectamente hasta dónde pueden llegar, porque saben lo mal que lo han pasado en una crisis del 2008, 2009, 2010, ¿de acuerdo? Saben el problema tan grande de una pandemia encerrado en tu casa y saben la necesidad de gastar, de consumir con tiento. Y conocen también las circunstancias actuales, es decir, claro, hemos hablado de ese aumento de precios, sí, que sin ir más lejos lo hemos visto en las estanterías de los supermercados. Sí. Es decir, ya no hablamos de pisos o de coches, hablamos de ir a hacer la compra. Sí. Y por el camino, además, se han tomado, desde los distintos gobiernos, se han tomado distintas medidas para intentar no frenar ese aumento, sino frenar, entiendo, y si no me corrigen, la repercusión en el consumidor. Hablamos de esa bonificación de los 2 céntimos en el combustible, que ya se ha retirado, al menos para particulares. Bueno, se ha rebajado el IVA, que no sé vosotros, pero yo no lo acabo de... no lo veo mucho, no sé, no lo veo muy reflejado en los estantes. Estas medidas son un poco tapones que luego cuando se quitan como sale, bueno, no acaba de resolver la situación, porque son un poco artificiales. Sí. ¿Cómo lo valoras? Yo creo que las medidas se tienen que tomar. El problema de las medidas es que hay medidas que tardan en verse. De hecho, ahora el Ministerio va a reunir al Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están representados todos, ¿de acuerdo? Consumidores, mayoristas, productores y tal, para intentar que este IVA que se ha quitado, que se ha reducido, vaya inmediatamente a lo que son los supermercados y que lo vea el ciudadano pues rápido, ¿no? Porque el problema que tenemos aquí es que cualquier movimiento que hagamos en los precios tarda mucho tiempo en llegar, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la inflación normal y la inflación subyacente. La inflación subyacente, que no tiene los productos frescos ni los productos energéticos, que es lo que realmente está pagando el consumidor ahí, en el día a día, pues lo que está pasando es que tarda mucho en bajar porque se repercute, la bajada de un índice general de precios llega muy tarde. Entonces lo que están intentando ahora es que se ha quitado el IVA, pero que llegue cuanto antes, porque la confianza del consumidor, primero, que tenga poder adquisitivo, porque se le ha reducido muchísimo. Segundo lugar, que tenga confianza, porque si no tiene confianza no gasta, ¿de acuerdo? Y es el motor de todo. Y después, que de alguna forma las políticas que está llevando el gobierno sean efectivas y eficaces y eficientes en todo momento, porque si no esto no funciona. Lo están intentando que los más vulnerables, que en este momento en temas alimentarios es toda la sociedad, pues intente de alguna forma solventar durante un periodo de tiempo. También es cierto que las medidas tienen que ser temporales.
no se pueden hacer y constatar en el tiempo. ¿Por qué? Porque toda medida que haga el Estado está haciendo una minoración de ingresos a través de los impuestos. Y hay mucho que pagar, otras ayudas que dar en un momento determinado. Cuando nos preguntaban en su momento si la ayuda al combustible habría que perdurar, yo personalmente decía que no debía, que solucionaría en un momento determinado alguna situación, pero que inmediatamente se tenía que revertir en cuanto lo haya solucionado, porque ese dinero tiene que ir a otras partes, a solventar alguna otra parte que en ese momento se necesite más. Claro. Hablaba de la rebaja del IVA o la eliminación, pero el consumidor se sigue quejando. Dice, la cesta de la compra, yo antes con 20 euros compraba esto y ahora con 20 euros compro la mitad de la mitad. Sí. Dicen, por una parte me bajan el IVA, pero por otra parte me suben los artículos. Entonces el ahorro es mínimo, si es que existe en algunos casos. Sí, vamos a ver, existe una realidad. Una realidad es que todos los costes energéticos, a través de la guerra de Ucrania, sobre todo por el tema del gas, y fundamentalmente también el tema del grano, que no ha llegado. Teníamos el granero de Europa, que antes el granero era Castilla y León hace muchos años, ahora es Ucrania y Rusia. Si tú cortas el granero, evidentemente hay escasez, y al haber escasez suben los precios absolutamente para todo, pero de fertilizantes y de todo. Y eso es una cadena. Cuando ya han subido las cosas, cuesta tiempo en reducirlas y es muy difícil que lleguen a estar como estaban antes. Muy difícil. Porque crea un sistema, ha ocurrido toda la vida, en donde si ha subido 10, pues a lo mejor revierte 7 y quedan 3 puestos ahí que quedan ya para el resto, que sería la inflación del 2% que pretende el Banco Central Europeo, que tengamos una inflación constante del 2%, ¿no? Vamos, normal, no constante, del 2%, no del 8,5 o el 8,6 que vamos a cerrar este año, y mucho menos del 10% que tiene la Unión Europea. Entonces, todo conlleva tiempo, pero hay que hacerlo con mucha decisión. Y claro, intentar reunir a todas las partes, a ver si reúnen al Observatorio de la Cadena Alimentaria para intentar concienciar, señores, antes de que llegue tenemos nosotros que hacerlo, porque si no esto no lo ve el ciudadano. ¿Y esa cifra que da se va a poder reducir? La de la inflación, porque Vamos a ver, está un poco desbocada. Sí. A ver, entendemos que esto es como todos, aumentan los precios y probablemente pues haya una parte de ese aumento que ahí se quede. Bien, hemos cerrado en noviembre, ha ido bajando, ¿no? Porque hemos tenido hasta un 10 y pico %. En noviembre ha bajado al 6,8 y se prevé que en diciembre el índice adelantado un 5,8%. Pero claro, estamos hablando de que la subyacente, la que realmente está pagando el consumidor en el día a día, estará alrededor del 7% al acabar el año. Y que la inflación global de todo el año, que va a afectar, por ejemplo, a las pensiones, que es la subida de pensiones, entre un 8,4 y un 8,6%. Se habla del 8,4 o 8,5, que es lo que va a subir las pensiones. De hecho, ya se ha cerrado el porcentaje. Por supuesto que tiene que bajar, porque la política del Banco Central Europeo está haciendo una subida de los tipos de interés y retirando deuda, dinero líquido a los estados, porque el mayor problema que tiene en este momento la economía y el mayor peligro para todos es que los precios se disparen. Porque entramos en un sistema cíclico. Si los precios de los productos se disparan, los trabajadores van a pedir más dinero en sus sueldos. Al pedir más dinero en sus sueldos, los productos que fabrican las empresas tienen que tener unos márgenes, porque no van a fabricar con pérdidas, tienen que subir los precios de los productos. Y entonces viene lo que se llama el efecto de segundo rebote y por tanto cíclico. Se prevé que en el año 2023 la economía va a decrecer muchísimo y fijaros bien que estamos hablando de que el Producto Interior Bruto que se prevé para España está entre un 4 y 5% en el año 2022 y estamos todo el mundo hablando de que en el año 2023 va a estar entre el 0,5 y 0,9%. Estamos bajando 3 puntos largos de crecimiento económico, no estamos en negativo, pero estamos 3 puntos largos. Y prevemos que la inflación baje alrededor del 5%, de media de todo el año 23. No sé los meses cómo irán, pero bueno, la media del 5%, 4,5, 5%, y que en el año 2024 rondemos el 2% que quiere el Banco Central Europeo. Lo que quiero deciros o decirles es que tenemos 3 años complejos. 3 años complejos donde existe una prioridad absoluta, el mantenimiento del empleo. Es fundamental. Y en estos 3 años complejos, seguro que hay muchos que nos están viendo ahora mismo, ¿en qué se puede invertir? O sea, ¿en qué invertimos nuestro dinero? ¿Me estás haciendo una pregunta? Bueno, si nos puede echar una mano. Pues... Bueno, vamos a ver, mira, en este momento está claro que los depósitos han subido los tipos de interés.
porque al subir los tipos de interés de los créditos del Banco Central Europeo, creo que el tipo de depósitos al 2,5% no sé exactamente lo que está dando ahora, y que la letra del Tesoro es lo que más da en esos momentos, ¿no? Bueno, pues puedes invertir a un medio, largo plazo dinero a un tipo de interés que te rondará entre el 1 y el 2%. Eso es lo que puedes invertir. También es cierto que hay mucha gente que está desviando el dinero a la inversión inmobiliaria, y que de hecho los precios de los pisos están subiendo últimamente, ¿no? Bien, pues también puede ser. Lo que sí que es cierto es que la inversión inmobiliaria, bueno, para invertir, o sea, el ciudadano de a pie no invierte para ser rentable, la inversión inmobiliaria, invierte para disfrutar de lo que está comprando de inmuebles normalmente. Y si es una segunda casa, lo compras siempre en la costa, por ejemplo, o en el campo, o en la montaña, para disfrutarlo, porque tienes toda la rentabilidad, lo que disfrutas, más lo que se puede revalorizar al cabo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que ahora, cuando estás comprando una vivienda, que es donde puedes invertir, tienes que tener en cuenta que las hipotecas están subiendo y van a seguir subiendo, porque el Banco Central Europeo tiene que seguir subiendo los tipos de interés, porque su objetivo es que esa inflación baje al 2%. O sea, que si alguien quiere invertir, que lo haga ya. Bueno, que lo haga ya, pero que pueda pagar después los préstamos que está adquiriendo, porque los tipos de interés, a no ser que lo coja con un tipo de interés fijo, evidentemente, pero si es variable, seguirá subiendo. Porque es que... Fijo o variable, ¿qué nos recomienda? A ver, vamos a ir tomando nota. Pues todo depende. No pretendo ser, pero todo depende. Si es a muy largo tiempo, a lo mejor te compensa el variable, y si es a muy corto tiempo, a lo mejor te compensa el... Según está ahora la situación, el variable. Claro, todo depende. Todo depende, porque se sobreentiende de que estamos subiendo los tipos de interés, pero bajarán. Tienen que bajar con el tiempo y tienen que estabilizarse. Entonces, si haces la media en los años, al final te compensa. Seguro que van a estar muy pendientes de la entrevista los autónomos. Además, de hecho, sí, el último invitado en diciembre del año pasado fue Domiciano Curiel, el presidente de los autónomos de Castilla y León. Muchos se han quedado por el camino, porque en su día llegaron los créditos ICO, cuando arrasó fuerte la pandemia. Pero te dicen, han pasado el tiempo y muchos no han podido devolver esos créditos, y ahora ves en cualquier capital de Castilla y León, y no hablo de barrios o afuera, sino zonas céntricas, establecimientos que ves el cartel de se vende, se alquila, se vende. Los autónomos dicen que el gobierno podía haber sido un poco más generoso, y también a la hora del reparto tener en cuenta a todas las comunidades autónomas por igual, y no dependiendo del gobierno de turno, más ayudas a unos que a otros. Ahí hay varias cuestiones que me estás planteando. Vamos a ver. Los préstamos ICO han solucionado de una forma contundente, igual que los ERTE, una situación que era crítica. Si no se ayudaba a las empresas con dinero o no se mantenía el empleo durante ese año 2020, desaparecerían muchísimas empresas. La moratoria concursal también está ayudando a que mantener todo el sistema para que no haya, digamos, una desaparición de empresas y, por tanto, de empleos, que eso es importante. Vuelvo a deciros que el motor de la economía es el consumo, y el consumo lo crea una persona que está empleada y que se considera que está a gusto, que está con una cierta certidumbre y que puede gastar e invertir en un piso, en lo que sea, ¿vale? Bien. Lo que sí que es cierto es que el Estado puede dar, pero tiene que volver otra vez a recibir lo mismo. Las ayudas tienen que ser temporales, hay ayudas que pueden ser a fondo perdido, pero otras ayudas es para que tú resuelvas una situación y ahí te tienes que mover tú en esa situación. Sí que es verdad que los autónomos, las empresas en general, no solamente los autónomos, han tenido la desgracia de que todas esas ayudas se tenían que dar con un crecimiento económico, que tenía que ir surgiendo en el año 20, 21 y por supuesto en el 22. Y cuando ya estaba subiendo el crecimiento económico, nos ha llegado a una realidad que nos ha trastocado todo. Por eso digo la desgracia de que nos llegara una guerra, en donde realmente el crecimiento se ha mantenido, pero ha ido desacelerándose. Y esa desaceleración significa que hay empresas que no lo pueden soportar, porque no generan los ingresos suficientes, no solamente para vivir, sino para devolver lo que deben. Pero esa es la ley de mercado. Ese es el sistema de mercado. ¿Entiendes? A mí me gustaría saber, dentro de esta actividad económica, cuál es la importancia del elemento político. Y en base a eso, ¿cómo ve el futuro con cómo estamos ahora mismo políticamente también en nuestra comunidad y la incertidumbre que da también, yo creo, bueno, pues pasar 2 procesos electorales como tenemos este año sin saber muy bien qué va a pasar? Vamos a ver.
Los especialistas, los expertos que somos los economistas, yo siempre he dicho que los economistas nos dicen que nunca acertamos. Seguramente sea así, porque claro, las variables son constantes y van cambiando de un día para otro, y además muy rápidamente. Lo que sí que es cierto es que nuestras predicciones, nuestros informes, que pueden ser que duren 24 horas, ¿vale? Por el cambio de esto, lo tienen que gestionar una serie de personas que en este caso son los que democráticamente los ciudadanos han elegido, que son los gestores políticos. Me gusta llamarles gestores políticos más que políticos a secas, porque gestionan recursos, gestionan los recursos públicos para que el estado del bienestar perdure y por lo menos para que las nuevas generaciones tengan un futuro. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, ¿no? Vale. Entonces, está claro que yo, como ciudadano, necesito que las políticas económicas y monetarias, sobre todo las económicas, pues me lo estén gestionando lo más coherente posible. Son humanos, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que en la equivocación está el rectificar rápidamente y el ajustar rápidamente todas las cosas. Entonces, yo confío en que mis gestores políticos, los que yo he elegido personalmente o los que han salido de las urnas, gestionen coherentemente con la Unión Europea, que es determinante, pues todos los recursos suficientes para que tengamos ya no el estado del bienestar, que evidentemente lo tenemos por la sanidad, la educación, sino el futuro de unas nuevas generaciones. Yo tengo un hijo de 23 años, el futuro de los 23 años de ahora, porque nosotros quizás a lo mejor ya tenemos una visión un poco más ya caduca o un poco más de tiempo ya muy pasado, ¿no? Y entonces yo entiendo que es muy importante. Cualquier elección en un momento determinado desestabiliza emocionalmente, pero es lógico, porque no sabes exactamente quién va a venir y cuánto tiempo va a estar y con qué ideas va a venir. Lo que está ya se sabe lo que hay porque ha funcionado, para bien, para mal, o viendo la situación, ¿no? Unos estaremos de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero ya existe una realidad y sabes con qué reglas del juego estás moviéndote. Lo nuevo no lo sabes, entonces te paras. Sobre todo de cara a la inversión. Claro, las empresas se paran. ¿Por qué? Porque no saben lo que va a pasar a partir de ahora en este año. ¿Qué va a salir? ¿Qué confluencia de partidos van a hacer el poder? No lo se sabe, ¿eh? Entonces, y después, claro, tenemos una realidad de que tenemos una inflación con una disminución, te estoy hablando de las empresas ya, una disminución de las ventas, de márgenes, y que los fondos Next Generation están llegando relativamente. O sea, hay una conjunción de cosas que junto con la incertidumbre política, no te estoy mirando a ti, perdona, con la incertidumbre política, ¿de acuerdo? Pues de alguna de las formas pero es lógico, es que es humano. O sea, que no es cuestión de siglas, quiere decir, sí. Es cuestión de que es la dinámica... Claro, todo el mundo, cuando está democráticamente elegido, tiene evidentemente la fortaleza para poder dirigir un país y dirigir unas finanzas y unos recursos públicos. La forma de dirigirlo es lo que va a hacer determinar si el ciudadano va a seguir consumiendo o no. Es así. La actividad económica se puede poner en un papel, se puede decir cómo se tienen que hacer las cosas por parte de los técnicos o de los especialistas, que somos nosotros los economistas, entre otras muchas otras profesiones, evidentemente, pero son los gestores los que tienen que determinar qué camino seguir, asesorados por nosotros y muchas veces rezando, porque hay veces que como cambian tan rápidamente las variables, tienes que saber muy bien si se va a responder o no va a responder y cómo tienes que reaccionar ante un cambio. Pero como analista económico, ¿cree que se está haciendo bien, que nuestros gestores, en este caso los de Castilla y León, que es los que nos toca de cerca, lo están haciendo bien? Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo lo está... Vamos a ver, mira. Yo siempre digo, y es una realidad, llevo muchos años en este tema, que cuando me dicen, ¿y usted qué opina? Digo, no tengo toda la información. Para yo opinar necesito todos los datos encima de la mesa. Y la contrastación de opiniones de mucha gente que tiene la experiencia o que ha visto cómo reaccionan estos datos. Y después está el sentido común, que a veces no falla, a veces falla, ¿eh? El sentido común. Ante toda esa amalgama de situaciones, tú tomas un camino. Y el camino, evidentemente, tiene que ser lo mejor para la comunidad autónoma que estás dirigiendo. Porque es que en ello te va, en primer lugar, tu credibilidad y en segundo lugar, tus siguientes votos. Es que es así. Entonces, entiendo que las cosas se están haciendo bien. Y además, fíjate bien, Tamara, hemos tenido un año tan difícil que es el 20, que yo creo que hemos aprendido todos, y digo todos, los ciudadanos, las empresas, los periodistas, los políticos, las personas mayores, mi madre con 90 años ha aprendido también otras cosas, todo el mundo hemos aprendido algo.
Y yo creo que eso nos ha hecho planificar o plantear las cosas que nos están viniendo ahora de otra forma. Creo que se están haciendo las cosas bien. A lo mejor para otras personas pues falta algo, bueno, seguramente. Sí, o se podría mejorar como en todo. Siempre, pero eso siempre. Claro. Hablaba antes de, bueno, pues estos términos que además en los colegios e institutos tienen que estar al cabo del día, Sí. el PIB, inflación, Sí. estanflación. Sí. Hay estudios de economistas a nivel nacional Sí. que dicen que para volver a las cifras de 2019, que vayamos pensando en finales de 2024 o incluso 2025. ¿Comparte esta Sí, reflexión? totalmente, totalmente. Dese cuenta que tenemos una variable, una realidad que no ha desaparecido, que es la guerra de Ucrania. Tenemos a una persona llamada Putin que no sabemos en un momento determinado cómo va a hacer, si va a cortar el suministro del grano o no lo va a cortar. No sabemos si en un momento determinado va a haber una inestabilidad geopolítica a nivel internacional. Por otras, entre él y China tienen las tierras raras, con las que se crean los chips. Entonces, claro, cualquier movimiento que haya en un momento determinado puede trastocar absolutamente todo. Entonces, necesitas tener una visión amplia de tiempo. ¿Por qué? Porque no puedes hipotecarte, no, esto vamos a resolverlo en un año. No, mientras esto no se resuelva, yo tengo que ir incrementando años para poder resolver todo el conjunto de los problemas económicos y sociales que hay alrededor, porque necesito tiempo para reaccionar. Cuando se acabe la guerra, necesito un tiempo de medio plazo, de 1 o 2 años, para rehacer todo, porque todo no se rehace por sí solo. Entonces, claro, y si dura un medio año más, seguramente vayas al finales del 2025 o principios del 2026. Todo va atendiendo a la realidad. Realmente el horizonte no lo tenemos claro. Porque No, hay una gran incertidumbre. Y además las consecuencias son un poco inmediatas, porque en el momento que llega cualquier tipo de noticias de Rusia, es que es automático. Claro. Cae la bolsa, se sube el gas de la noche a la mañana, la gasolinera te cambia 3 veces de precio, que lo hemos visto todos. Es que... Fíjate, perdona que haga un inciso. Nosotros hemos vivido muy bien gracias a la globalización. La globalización ha unificado mucho y nos ha hecho, digamos, vivir muy bien a todos. Pero en un momento determinado, en cuanto una de las partes de la globalización falla, por ejemplo, pues que China ha cerrado sus fronteras por el tema de COVID y es la fábrica mundial en este momento, porque nos hemos llevado todo allí a fabricar, sobre todo por el coste de la mano de obra, ¿vale? Pues ha trastocado toda la globalización. ¿Qué tenemos que pensar ahora? Y yo lo decía hace 1 año o año y medio. Tenemos que volver a localizarnos. Tenemos que volver a traer aquí nuestras fábricas. Pero claro, crear una nueva fábrica lleva tiempo. Pero tenemos que tomar la decisión. Ahora Europa quiere crear las fábricas de microchip y tardan 3 años en crear una fábrica de microchip. Y cuando ese tiempo pase, puede ser 2024, 2026, la realidad socioeconómica va a ser la misma. Vemos ahora como hablamos de ese consumo, la gente ahorró dinero durante la pandemia y quisimos volver a salir, de hecho se consume, se sale, los fines de semana y puentes, gracias a Dios se llenan hoteles, pero por otro lado han aumentado las listas del hambre, de las escuelas del hambre. Vemos en el Banco de Alimentos, en Cáritas, cómo ha aumentado el número de personas que necesitan esa ayuda. ¿Existe el riesgo de que se polarice esa diferencia social y esa brecha económica que ya está claro que existe? Vamos a ver, en una sociedad siempre hay un sector muy vulnerable, otro menos vulnerable y otro que está bien, ¿no? Bien relativamente, no son ricos, pero bueno, viven dignamente, ¿no? Vamos a llamarlo así. Cuando vienen las cosas mal dadas, el muy vulnerable es el más afectado y son los que están en las listas del hambre, porque es que no tenían recursos suficientes y las ayudas que se pueden dar no pueden llegar al 100%, porque hay que ayudar a mucha gente, porque hay una inestabilidad completa. Porque si estuviéramos todos muy bien, evidentemente esas familias muy, muy vulnerables, las ayudas podríamos focalizarlas completamente a ellas, el Estado, por eso los gestores políticos son tan importantes, y solventar de alguna forma todo eso. Pero es que ahora hay que ayudar demasiado, hay que ayudar mucho. Hay que intentar solventar demasiados o apagar muchos fuegos que hay alrededor. Entonces vienen esos problemas. Hay algo que es muy importante y vuelvo a insistir. En todo esto que está ocurriendo y en toda la desaceleración económica que está habiendo y debilitamiento económico, seguimos manteniendo el empleo. Y es que es sumamente importante, porque es la estabilidad completa de la sociedad. Si el empleo desaparece o empieza a pasar
las familias que son medio vulnerables a muy vulnerables, viene un conflicto social enorme, pero enorme. Última cuestión. Rápidamente, Perdón. hay muchas personas que se preguntan, ¿volveremos ya no a los precios de antes, sino a tener, bueno, sí, a los mismos precios de antes o parecidos, o nos vamos a estancar, nos tenemos que conformar? Bueno, hay muchas personas, bueno, pues que se hacen esa pregunta, ¿no? Viendo cómo ha subido la vida en tan poco tiempo. Yo, el sentido común y la realidad, yo creo que no. Vamos a ver, antes te decía que un precio que sube de 4 a 10, para bajar otra vez a 4 le va a costar mucho. Y después hay una realidad que se queda siempre en el 5 o en el 6. O sea, los precios han subido. Lo que han subido es desproporcionadamente. También es cierto que llevamos muchos años sin inflación. Llevamos unos precios constantes durante muchísimos años y que tampoco eso es bueno. Tiene que subir, la economía tiene que subir todos los precios, pues un 2% como dice el Banco Central Europeo, un 2% cada año, estaría bien, hasta un 2%, pero llevamos muchos años con el 0% de inflación, que tampoco es lógico. Entonces, los precios tienen que subir, la vida se encarece, pero tiene que encarecerse de una forma coherente y que la podamos asumir todos. Un poco más cronológica. Claro, porque por ejemplo ahora, no sé si podemos hablar de pensiones, pero vamos. Brevemente. El problema de las pensiones es que estamos subiendo un 8,5%, algo que es coyuntural, lo estamos haciendo estructural. Yeah. Porque va a bajar la inflación, intentamos al 2%. Cuando baje un 2%, tú has subido durante 2 años a un 8,5% y al segundo año, que va a ser este, a un 5%. Entonces, claro. Habrá que asumirlo. No sé. Juan Carlos de Margarida, podríamos seguir hablando. Podríamos seguir hablando. Porque aquí se pueden echar muchas cuentas. Vamos a echarlas de todas maneras un poco. Por lo que estamos escuchando, vamos a seguir apretándonos un poco el cinturón, aunque solamente sea por si acaso, por lo que veo. Pero bueno, esperemos que esas previsiones, sobre todo que esa guerra termine. Sí. Y yo creo que a partir de ahí es cuando podremos hacer pues una previsión un poco más. Sí, yo creo que sí, sí. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias a vosotros. por habernos acompañado Ha sido en esta noche. Seguiremos echando cuentas. Gracias. Tamara, toca echar cuentas. Gracias, sí, hay que consumir también, ¿eh? Que si no, Sí, pero para pues, todo, ¿eh? autónomos y demás, Un poco de pasan medida. bien, pero sí hay que apretarse un poquito. Sí. Javier, muchísimas gracias A vosotros, buenas noches. por habernos acompañado y a todos ustedes. Gracias por haber vuelto en esta temporada, en este nuevo año. Volvemos el jueves que viene con más actualidad. Adiós.